querida gente del chat que nos estáis viendo, este formidable caballero es David Esbrí, es uno de los grandísimos responsables y mentes pensantes que hay en Devir, esta empresa que nos trae pues infinidad de elementos de entretenimiento a lo largo del año y de los años siempre. Bienvenidísimo, muchas gracias por estar aquí. Muchas Y gracias a ti. yo quisiera empezar haciéndote una pregunta muy concreta sobre ese diseño de world building que a mí me sorprendió muchísimo descubrir. Ujú. Y es directamente qué es la Kemushi Saga para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Pues tiene tela. Vale. La Kemushi Saga a día de hoy es lo que yo llamo un paraguas temático. Es decir, es un universo, es un mundo en el cual me permito instalar ahí el trasfondo de los juegos de mesa o de algunos juegos de mesa que nosotros estamos desarrollando. Además, bueno, es un universo inspirado en los mundos de animación japonesa, principalmente de películas de estudio Ghibli y demás, en el cual pues hay un elemento natural muy potente, ¿vale? Que siempre pues es el bosque y este espacio. Y hay un poco la lucha o la confrontación, no necesariamente directa ni violenta, pero sí la contraposición del mundo del ser humano con los espíritus del bosque, los espíritus de la naturaleza. Además, cada uno de estos juegos está ambientado en un punto cronológico distinto. Es decir, una cosa es ordenarlos cronológicamente en el tiempo en el que se publicaron. Es decir, en su momento pues salió Silk, Silk. luego fue Bitoku, ahora ha sido Bamboo y en poco tiempo va a aparecer uno que se va a llamar Yokai Yokai Sketch. Sketch, ¿verdad? Exacto. Entonces, esta sería la cronología según estos juegos han ido apareciendo. Ujú. En la cronología de la Kemushi Saga, el primero de todos y el más antiguo con diferencia es Bitoku, que se sitúa miles de años antes de la aparición del ser humano. Luego estará Yokai Sketch, que es la primera vez que los humanos Se y encuentran. los yokais se encuentran. Ujú. Luego está Bambú, que es un punto en el cual, digamos, la humanidad empieza ya a tomar eh, control del espacio, por decir de una manera, y, digamos, su relación con los espíritus del bosque o los yokai va evolucionando o va virando. Esos empiezan a alejarse un poquito de lo que es de los humanos, por prudencia, por lo que sea, pero Ujú. bueno, ahí están. Y ya empezamos a ver cómo las orugas Imomushi eh, las vemos ya como animales domesticados por los humanos. Es decir, han involucionado, porque Ujú. en Bitoku los veíamos caminando y con una mochila, y es decir, digamos, actitud de ser inteligente, pero ya en Yokai Sketch los vemos por ahí, pero no sabemos todavía de qué van. De hecho, aparecerá la ilustración como una larva, ¿vale? Como una Ujú. oruga pues, muy chiquitita, y en Bambú ya aparecen casi como mulas de carga, ¿vale? Y Silk, que es, digamos, el juego más en el Ujú. futuro, ya vemos las orugas Imomushi como una especie de ovejas Ovejitas, pequeñitas ¿no? que hacen seda y producen la mejor seda del mundo, ¿no? Entonces, siempre la oruga Imomushi está presente en todos los juegos y vemos cómo va evolucionando. Igual ha tomado pues como dos líneas evolutivas distintas, unas que son grandes y otras Ujú. pequeñas. Bueno, O sea, sirven como hilo conductor, ¿no? A lo largo de todos estos, de todo este universo y toda esta línea de juegos. sí. A mí me lleva a querer saber si fue solo cosa tuya, o sea, si te ocurrió un día o una serie de días pensando, necesitamos una ambientación, no estaría bien tener una ambientación para sacar unos juegos, o fue algo que tú tenías en mente y dijiste, ojo. Pues la verdad es que salió de un modo bastante orgánico. Cuando Luis Ranedo me presentó un juego que se llamaba Pastores de Gorbea, que era un juego de orugas, ay, perdón, de orugas, ¿no? De De ovejas, ovejas. ¡Ay, Dios, de no! ¡Ovejas! de ovejas.
Y estas ovejas, digamos, las teníamos que pastorear para alimentarlas y demás, y había un lobo y los pastores, digamos, se tiraban el lobo los unos a los otros y todo eso. Me pareció un poco bestia por el tema de las orugas. Maldita sea. Ya como estoy, perdona. Me pareció un poco bestia por el tema de las ovejas, porque no me cuadraba esta confrontación tan directa entre pastores en el mundo real, ¿no? Entonces, le quise dar una vuelta y llevarme el juego a un terreno más fantástico, inspirado por pelis de estudio Ghibli como Nausicaa del viento helado y cosas Ujú. así, perdón, del Valle del Del Viento. Valle del Viento, sí. Eh, eh, pues dijimos, ¿por qué no cambiamos las ovejas por orugas y tal y cual y le damos una vuelta? Entonces, ahí desarrollé el mundo, empecé a escribir sobre esas montañas y esas criaturas y la gente que vivía ahí y demás. Y una vez publicado el juego, que funcionó muy bien, siempre me quedó un poco la sensación de que podía contar más cosas dentro de este universo. Y entonces buscaba la oportunidad de poder seguir expandiéndolo, pero no fue hasta que hablé con Germán Millán, el Ujú. autor de Bitoku, que vi la oportunidad de poder seguir explorando este mundo. Entonces, Germán había diseñado un juego y lo había presentado. Ese juego no podía ser para nosotros porque ya lo tenía comprometido con otra editorial, pero digamos que nos caímos bien y empezamos a pensar que sí podíamos hacer un juego juntos. Y Germán dijo, sí, me gustaría, pero claro, a mí me gusta partir de un tema que me interese y todo esto. Entonces estuvimos dándole vueltas y yo le dije, mira, Germán, tengo este juego Silk ambientado en este universo que siempre he pensado que me gustaría desarrollar en los juegos. ¿Qué te parece? Pues me dijo que le encantaban las películas de Ghibli, que era un gran fan y que le encantaría poder hacer algo en esa línea. Con lo cual dijimos, vale, pues a ver qué se te ocurre y cuando quieras, pues hablamos y vemos qué hay. Se puso a trabajar y me presentó el primer esqueleto, el primer esbozo de Bitoku. Y él ya incorporaba ahí los yokais, incorporaba los espíritus Bitoku y demás. Y una vez pues el juego estuvo ya digamos cerrado, yo desarrollé todo el tema de pues el lore que hay Ujú. entre los distintos párrafos del juego y pude colocar pues eso, la descripción del bosque, del espíritu del bosque, de cómo estas criaturas se relacionan las unas con las otras y demás. Y entonces a partir de ahí digamos que ya el juego cuajó lo suficiente y vimos que había gente que era receptiva a este tema y yo ya, digamos que pude tirar del hilo y seguir desarrollando este universo pues en más juegos. Entonces, lo que es la continuación, digamos, del propio universo, una vez ya sembradas las bases y el trabajo sobre ese mundo ya creado, básicamente recae solamente en ti. Digamos, yo soy el guardián del salote de la Kemushi Saga. Es decir, hay varias gente en Devir, sobre todo en el departamento de marketing, pues que tiene que escribir como pequeñas cosas o textos y tal, Vale. pero digamos que yo soy el que tengo que decir, vale, si esto es Kemushi Saga o esto no es Kemushi Saga. Ya, 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 Por ya. ejemplo, para mí, un elemento clave de la Kemushi Saga es que no hay villanos malvados de por sí. No hay Ujú. gente retorciéndose el bigote e intentando conquistar el mundo. O sea, pero lo que sí que hay es confrontación de intereses. Entonces, es decir, el lobo, el lobo en nuestro universo es el Okami, Sí, no de es Silk. malo. Ujú. El Okami de Silk o el Shin Okami de Bitoku no es malo de por sí, pero tiene un interés que es llevarse a las orugas a, porque bueno, pues es su naturaleza, ¿no? Entonces eso entra en conflicto pues con el pastor y con las propias orugas que preferirían no ser llevadas al cubil del Okami. Eh, y lo mismo pasa con la interacción de los humanos y los espíritus del bosque. Ujú. Los humanos no son malos de por sí, pero sí son bastante egoístas. Y los espíritus del bosque, cada uno es de su padre y de su madre. Lo suyo. Y tienen actitudes, algunos pues son más beligerantes, otros son más traviesos, otros son más destructivos, otros son más pacientes.
pero no son malos de por sí, simplemente tienen intereses, cada uno el suyo. Y cuando se cruzan estos intereses es cuando aparece el conflicto y de ahí tenemos la historia. Entonces, a la hora de profundizar más en cada uno de los distintos elementos, ya no solamente los yokai, sino lo que es la ambientación y la propia evolución que ya hemos visto en todo, porque es tanto en los seres humanos y su aproximación a estos espíritus como en los propios espíritus, ¿qué elemento que todavía no habéis o no has explorado lo suficiente te gustaría que tuviese más relevancia en algún juego futuro o en algún desarrollo aparte de juegos? Um, ¿Quieres decir dentro del universo de la Kemushi Saga? Sí, algo que te gustase profundizar un poco más. A ver, yo sé que voy a profundizar en algunas cosas. Entonces, de momento hemos visto eh, ambientes como muy rurales Hmm, y muy del bosque y todo esto, pero pronto, cuando digo pronto, igual que decir dentro de un año, ¿vale? Pero en el futuro próximo, al menos en mi vida, ya existe una ciudad humana. Ah, Entonces, esa ciudad humana va a tener, ya no se trata de una casa como en Bambú, en la cual simplemente haces tus ofrendas en el templito y tal, sino estamos hablando ya de una ciudad industrial con necesidad de expandirse y crecer. ¿Cómo va a afectar eso al bosque que le rodea? ¿Cómo van a reaccionar los espíritus del bosque cuando eso ocurra? ¿No? Entonces, ¿y qué qué bueno. consecuencias va a tener? Y esto ya es un juego que está ahí, digamos, palpitando, ya existe, se está trabajando en ello, pero todavía no hemos llegado ahí. ¿Vale? Entonces, de hecho, todavía no tiene ni nombre. Pero es posible, por ejemplo, que veamos antes las consecuencias de lo que va a pasar en ese juego antes de que este juego aparezca Oh, en otro juego distinto. Entonces, claro, ahí los saltos lineales temporales yo creo que me parece que pueden ser muy interesantes de que la gente se encuentre con el futuro lejano de la claro. Kemushi Saga y diga, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? Eso Entonces, bueno. fue el primer elemento bonito que, bueno, aparte de que estéticamente me parece maravilloso, todas las aproximaciones de cada uno de los ilustradores a todas las portadas de los juegos de la Kamushi Saga me parecen preciosos. Mm. En cuanto a temática, me pareció una evolución muy bonita y además me llamó muchísimo la atención lo que ya comentabas al principio, ese desorden a la hora de la publicación y el orden cronológico. Y era otra de las preguntas que yo tenía pensadas, era si ibais a mantener ese desorden casi a propósito a la hora de explorar y ya me has confirmado que sí. Así que esa Sí, pregunta nos sí, la sí, ahorramos. sí, sí, sí. Entonces te haría otra respecto a la ambientación y sería más que nada cuál es el elemento de lore que más te gusta de todo lo que has podido incorporar o barajar dentro de la ambientación. Yo les he terminado cogiendo muchísimo cariño a las orugas Shimomushi. Me gustan mucho, me parecen súper simpáticas y además es un tipo de criatura que si la viésemos igual nos daría bastante asquito. Pero cada uno de los dibujantes han conseguido reflejarla de un modo muy cookie. O sea, entonces, desde Roque Spinet que hizo Silk, Edu Walsh que ha hecho Bitoku, Bitoku. Jonathan Cantero con Con bambú. Bambú y Vincent Dutre en Yokai Sketch, cada uno de ellos ha dibujado las orugas de un modo distinto y cada uno de ellos ha considerado que sean pues, unos personajes como muy encantadores. ¿No? Además, precisamente Vincent Dutré es uno de mis ilustradores favoritos y lo tengo en varios juegos vuestros de Museum, por ejemplo. Cosas Sí, muy sí, sí. bonitas. Considero que es esa imitación de acuarela o ese acuarela sí, ¿no? Que no sabes muy bien si es digital o es acuarela 100% y es precioso. Precioso. Sí, es uno de mis ilustradores de juegos de mesa favoritos. Y como yo también soy ilustrador, tengo el gran privilegio de contar con dos de los originales de Yokai Sketch Oh, que los conseguí. Y realmente cuando me llegaron las láminas me pasé 20 minutos con la nariz pegada al papel mirando cómo lo hacía. Y además es que es loquísimo, porque utiliza lápices de colores, utiliza acuarelas, utiliza Copics, utiliza rotuladores. O sea, lo mete todo ahí y consigue unas texturas que yo digo, pero ¿cómo puede hacer esto?
¿cómo es posible que haga esto en físico, en papel y no a través de un ordenador? Porque cuando vi el archivo pensé, no, esto ha dibujado el bicho y ha puesto el fondo por ordenador. ¿Qué va? Está hecho todo a mano. Es una locura. Madre mía, pues más motivos todavía para seguir a este hombre por donde sea. Porque la Sí, verdad, sí, sí, a mí es uno de mis ilustradores favoritos. En sí. general, o sea, fantasía en general me parece, vamos, pues, maravilloso. Y ahora que de nuevo volvemos a sacar un tema que sale un poquito en paralelo, Mm. comentabas que además de diseño de juegos, aparte de labores de edición, tú también has tenido una faceta como ilustrador. Y bueno, yo sé más cositas, pero bueno, te voy a hacer una pequeña pregunta en relación al tema de ilustración y al tema de estudios y origen. ¿De qué manera Ujú. piensas que ha influenciado tu carrera académica, digamos, o tus aficiones desde un principio muy, muy originario para desembocarlo e incluso enhebrarlo de alguna manera dentro de una afición también, como es la creación de la Kemushi Saga? A ver, esto tiene como un montón Sí, de son fluentes este río, como ¿vale? pequeños detalles, sí. A ver, claro, yo llevo muchos años trabajando en la industria de los juegos de mesa. Eh, yo empecé como ilustrador, pues ilustrando el juego de rol de Fan Hunter, eh, revistas de rol y luego conseguí, bueno, a mí me gustaban mucho los cómics y perseguía meterme en el mundo de los cómics y algunos terminé publicando. Pero mientras estaba llamando a puertas para dibujar cómics, me salió la oportunidad de hacer ilustración para juegos de rol, que era una cosa que yo siempre había jugado a rol y para mí era pues fantástico, ¿no? ¿Por qué no? Y empecé con algunas editoriales pequeñas y hasta que tuve la oportunidad de entrar en contacto con la gente de Wizards of the Coast y dibujar para Dungeons and Dragons. Entonces en Dungeons and Dragons, pues durante bastante tiempo conseguí pagarme el alquiler haciendo ilustraciones de los Reinos Olvidados y de Eberron y demás, lo cual fue una época estupenda. Y que más o menos terminó cuando apareció la cuarta edición de Dungeons and Dragons, que fue como un tren que se paraba de golpe. Y de ahí pasé a trabajar en la empresa Games Workshop con un trabajo tal vez un poco más convencional, como comercial y demás, pero que con los años pues pasé de ser pues esto vendedor a convertirme en responsable editorial y más tarde en directivo de la empresa en España. Y cuando estaba en el departamento editorial, pues claro, aprendí un montón de cosas sobre edición, sobre maquetación, sobre traducción y demás. Um, Paralelamente a esto, y de forma tal vez un poco imprudente, emprendí un proyecto personal de un juego de miniaturas Carne, que vale. se, efectivamente, Carnevale. Y que ahí, digamos, ahí con la ayuda de mis compañeros, pues creamos un universo, yo creo que es súper rico y muy, muy, muy interesante, ¿no? Y claro, de ahí aprendí muchísimo a construir universos, a construir facciones, personajes y demás, cómo interactuar los unos con los otros. Y de hecho en Bitoku hay pequeños guiños a Carnevale, que no mucha gente va a ¡Oh! saber encontrarlos, pero están ahí, están ahí, ahí. ¡Ostras! Pues ahora me pica a mí la curiosidad. Porque yo no he jugado Bitoku porque no soy tan Eurogamer. Me gustan los juegos un Ujú. poquito más relajados mentalmente. Pero sí que me llama muchísimo. Entonces es muy posible que algún día mi pareja y yo lo compremos, aunque solamente sea para tenerlo y decir que por lo menos tenemos el Bitoku. Así que ahora por lo menos tengo aún más interés de poder jugarlo. Porque yo sí conocía Carnevale de la época en la Ajá, que salió. Como qué tal, el bien. juego publicado, y yo he jugado demos de Carnevale en tiendas, en Goblin Trader y demás, bueno, las que estuvieran en su día, porque no creo que fuera Goblin, pero lo he jugado y lo he disfrutado y he visto las maquetitas de cartón, de papel de la época y toda la Ujú. historia que había detrás de esa Venecia que no era, pero sí, pero no se sabe. Entonces, Sí. precisamente una de las preguntas que te iba a hacer era si había algo en tu futuro eh,
planeado o por lo menos que te gustaría relacionado con los otros universos en los que has trabajado o que has tenido tú en desarrollo. Obviamente con el tema Fan Hunter, imagino que sí, que habrá muchas más cosas, pero mi pregunta va un poquito más en la línea de Carnevale. Si en algún momento te gustaría volver a él. Carnaval es un, es una pregunta difícil, porque me gustaría, sí, a mí personalmente, evidentemente, yo creo que es un universo que a mí me gusta mucho, pero que voy a decir, o sea, lo he parido yo. Y lo que pasa es que también me da la sensación que es como volver con una ex que hace mucho tiempo que no te ves. Sabes que igual en algún momento parece una buena idea, pero después cuando te pones a ello igual salen cosas que no tocan. Entonces, en su momento Carnevale nos fue muy bien, fue una universidad de aprendizaje absolutamente tremenda. Mis socios en Vesperon Games y yo pues aprendimos un montón pero vimos que no teníamos el músculo suficiente para Ya. mantener esa línea viva. Entonces, para bien o para mal, la terminamos vendiendo y a día de hoy hay una editorial en Inglaterra que vende Carnaval y sigue haciendo cosas. Y la verdad es que me mantengo a una distancia bastante, como digo, a distancia de pértiga de esto porque emocionalmente es una cosa que es como ver cómo tus hijos los está criando otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, como estoy convencido que hagan lo que hagan, no sería como lo que yo haría, entonces prefiero simplemente pues dejarlo de lado y espero que les vaya muy bien. Pero yo, la verdad es que Carnevale, por muy bonito que fuera en su momento, creo que es una etapa ya pasada en mi vida. Aún así, pues me permito el lujo de hacerle pequeños guiños como pues, ¿por qué no? En la que Saga o en cualquier otra cosa que pueda aparecer en el futuro. Es un detalle muy bonito y además para aquel que lo encuentre, sobre todo ahora después del vídeo, puede que alguno más lo descubra, será mucho más enriquecedor y además como que te activa ese guiñito, ¿no? Como es como, anda, ostras, Sí, esto... sí, sí. Bueno, yo voy a decir la pista que esto está en la costa, o sea, en la Vale, zona de los barrancos y la costa, si alguien se pone a mirar vale. los textos narrativos que hay referentes a esa zona de ahí, pues igual encuentra alguna referencia a Carnaval. Pero esta es pregunta para subir nota, ¿eh? O sea, muy, muy difícil, ¿eh? Entonces, pregunta de cafetería. Es que, a ver, iba a dejar un poquito así lo más serio, lo más gordo para el final. Y nos estamos acercando ya fuertemente porque yo creo que explorar la Kemushi Saga llevaría, pues prácticamente dedicarle un programa a cada uno de los juegos. Porque yo creo que la cantidad de lore que se puede ver o de trabajo que hay detrás de cada uno de los distintos juegos daría para un manual de trasfondo de rol, por ejemplo, pero bien, ¿eh? Podría dar. Yo meto la cuñita por si acaso cae un día, porque nunca se sabe. Podría dar. No es una idea que no se nos haya pasado por la cabeza. O sea, aquí en Nevir todos somos roleros. En su momento yo arbitré varias partidas de Carnevale como un juego de rol. Claro. Y, y, y la que Mushi Saga podría dar para hacer partidas de rol. Sí, sí. El problema que tiene, de hecho, es precisamente esta desconexión temporal Sí, que esto hace difícil ubicar un momento que sea perfectamente reconocible para todo el mundo, pero también puede ser que el juego de rol se desarrolle en un momento concreto y eso lo podamos trabajar y expandir. Es una cosa que si se hace, tenemos que pensarla muy bien. Bueno, evidentemente es una cosa que nos encantaría, pero que queremos asegurarnos que si se hace muy bien. yo intento siempre tirar hacia mi campo. Yo soy sobre todo rolero y Dungeon Master y cada vez que tengo Mm. un invitado que habla de World Building, intento siempre llevarle un poquito al terreno del rol. En tu caso es muy A, fácil. a mí es muy fácil llevarme a mí hacia el rol. Sí, sí, sí. Y yo creo que la última pregunta que me gustaría que no tanto que acertes, sino que contestes, no es para mí, sino es más para la gente que vaya a ver esto en el próximo día en Twitch o que la vaya a ver en YouTube, porque creo que
uno de los elementos esenciales que tiene Soñando Mundos, que es este programa concreto, es darle a la gente herramientas y experiencias para crear sus propias ambientaciones, para lo que sea, novelas, videojuegos, lo que sea. ¿Qué Ujú. consejo le darías tú a alguien que esté empezando ahora mismo y que tenga una idea y que tenga muchísimas ganas, ya no de publicarla, simplemente de enseñarla? Ujú. Yo creo que hay que tirar del hilo. Y muchas veces las propias historias te llevan a sitios que tú no tenías previsto que te llevasen. Y está bien que sea así. Es decir, en su momento, cuando estaba escribiendo Trasfondo de Silk, no sabía dónde que iba a aparecer Pitoku, iban a aparecer todos estos juegos. Simplemente imaginé un mundo y luego cuando Germán, que también aportó mucho en su modo a este universo, porque ya incorporó los espíritus Bitoku, los yokais, las brujas, las libélulas, hay un montón de elementos que estaban en el juego y que luego yo les terminé de dar sentido dentro del universo. Es decir, iba recogiendo balones e intentar montar una cosa con un cierto sentido. Entonces, si estás creando un universo de lo que sea por tu cuenta, déjate sorprender, déjate influenciar, déjate, sumérgete en tus referencias y busca en los rincones más pequeñitos de una cosa que te guste mucho, pues toma prestado una cosita así de aquí o de allá y poco a poco te darás cuenta que eso que tal vez en su momento empezó como un homenaje a tal cosa, como podría ser en este caso pues, las películas de Ghibli, termina tomando entidad propia y empieza a respirar por sí misma y se aparta de tu referente original y está muy bien que sea así también. Y entonces terminas construyendo algo que es propio y que es bonito. Y esto lo han hecho infinidad de creadores de universos en el mundo. O sea, desde Gary Gygax se inspiró en Tolkien, del mismo modo que Tolkien se inspiró en el Anillo de los Nibelungos, del mismo modo etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo eh, es, 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 fruto de sus inspiraciones y de sus referencias y de sus experiencias y demás. O sea que es, déjate influenciar y sigue dándole cosas, descartas muchas y te quedas con las que funcionen hasta que la cosa empieza a andar por sí misma. No sé, Pues ¿sirve? ¿Tú qué crees este eso es una consejo? maravilla de consejo porque me gusta que toda la gente que viene al canal pueda aportar esa gran perla de conocimiento a la hora de que alguien pueda verlo en un momento y que esté atascado y justo esa cosita, esa idea le sirva para desbloquear. Yo creo que es muy bonito y que viene muy bien para la gente el poder compartir su experiencia de creación. Porque Uh -huh. si no llega a ser un entorno un poco cerrado, ¿no? Cuando te metes en tu propio universo, si no lo extrapolas un poco... Sí, esto además también es un consejo que doy mucho a jugadores, a diseñadores de juegos de mesa, que muchos de ellos me dicen, no, no, yo juego muchos prototipos de otros autores y juego mucho mis prototipos y demás, y lo cual está muy bien, pero juega también los juegos comerciales que están ahí fuera, mira qué es lo que funciona, qué es lo que, y seguro que habrá alguna cosa ahí que te inspire, que te llame la atención, que te encienda una bombilla, que no tiene nada que ver con lo que estás jugando, pero te da una idea para hacer una cosa completamente distinta. Es decir, déjate influenciar mucho. Mira muchas pelis, lee muchos libros, lee cómics, yo qué sé, lo que sea. Pues yo creo que con estas reflexiones finales va a quedar una cosa muy redondita y muy bonita. Muy bien. Muchísimas gracias, chat. Cuando estéis viendo esto, ya sabéis que David Esbrí, la que Musi Saga, Debir, pues todos son conceptos que deberéis tener en la cabeza y deberíais seguir con mucha atención. Y por mi parte, darte las gracias por 95ª vez y todas las que hagan falta por prestarte para este pequeño vídeo entrevista. Muchísimas Un gracias, de placer. verdad. Muchas gracias a ti. Nos vemos, gente del chat, el próximo día, más o menos a la hora de siempre, y charlamos un poquito más al respecto de todo esto. Hasta luego.